Una niña de 10 años observa desde las almenas del Palacio de Alejandría cómo las galeras romanas bloquean el horizonte del Mediterráneo. El sol de agosto del año 30 a.C. convierte el mar en un espejo de bronce fundido, pero lo que realmente arde es el mundo que ella conoce. Cleópatra Selene, hija de la reina más poderosa del mundo y del general romano más temido, no sabe todavía que en cuestión de días será huérfana, prisionera y moneda de cambio en el juego más brutal de la historia antigua. Su nombre significa luna en griego, y como el astro nocturno, su vida será un ciclo perpetuo de esplendor y eclipse, de luz prestada y sombras impuestas. La historia nos ha vendido a Cleópatra Sebne, su madre, como seductora y estratega. Nos ha entregado a Marco Antonio como guerrero enamorado y traidor a Roma. Pero nadie habla de sus hijos. Nadie cuenta qué pasó con la sangre tolemaica después de que el áspid cumpliera su destino en el brazo de una reina desesperada. Cleópatra Selene no eligió nacer en la encrucijada de dos imperios moribundos, pero sí eligió sobrevivir cuando todo indicaba que debía desaparecer. Esta es la historia de cómo una princesa egipcia se convirtió en reina mauritana sin dejar de ser prisionera romana, de cómo transformó el dolor en arma política y la humillación en legado dinástico. El palacio huele a incienso y miedo en partes iguales. Cleópatra Selene comparte habitación con su hermano gemelo, Alejandro Helios, cuyo nombre invoca al sol como el de ella a la luna. Tienen 10 años y han crecido entre lecciones de griego, latín, matemáticas egipcias y política mediterránea. Su madre les ha enseñado que son descendientes de Alejandro Magno por línea tolemaica y de Julio César por sangre romana, aunque oficialmente Marco Antonio sea su padre. Esta doble herencia debería ser su fortaleza, pero en el verano del 30 a.C. se ha convertido en su condena. 3 años antes, en el 33 a.C., el mundo todavía les pertenecía. Marco Antonio controlaba las provincias orientales de Roma y Egipto era el granero del Mediterráneo. Cleópatra Selene recuerda las fiestas en el gimnasio de Alejandría, donde su padre declaró las donaciones de Alejandría. Ese momento glorioso y fatal en que repartió territorios romanos entre sus hijos como si fueran juguetes. A ella y a Alejandro Helios les correspondió África del Norte y Oriente Medio. A Ptolomeo Filadelfo, su hermano menor de apenas 6 años, le tocó Siria y Fenicia. Recuerda las túnicas doradas, las coronas excesivamente grandes para sus cabezas infantiles, los vítores de la multitud alejandrina. Lo que no podía entender entonces era que cada título nobiliario, cada provincia regalada, cada proclamación grandilocuente era una bofetada a Octaviano, el hijo adoptivo de Julio César que controlaba Roma. Mientras su padre Antonio jugaba a ser Dioniso reencarnado y su madre se presentaba como la nueva Isis, Octaviano tejía en el Senado romano la narrativa perfecta. Marco Antonio había traicionado Roma por una reina extranjera. Había caído bajo los hechizos orientales, planeaba trasladar la capital del mundo a Alejandría. Cada acusación era parcialmente cierta, y esa es la razón por la que funcionaron tan bien. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. La guerra llega como llegan todas las guerras, primero con rumores, después con diplomacia fallida, finalmente con velas en el horizonte. En septiembre del 31 a.C., frente a las costas de Axio en Grecia, 300 naves de Marco Antonio y Cleópatra enfrentan a 400 de Octaviano y su almirante Agripa. Cleópatra Selene no está allí. Permanece en Alejandría con sus hermanos bajo custodia de nodrizas y guardias cada vez más nerviosos. Pero las noticias llegan distorsionadas por el pánico. La flota egipcia ha huido en medio de la batalla. Marco Antonio
La ha seguido abandonando a sus soldados. 80 naves han escapado, pero 200 han sido capturadas o hundidas. Lo que ningún mensajero explica es la verdad táctica. Cleopatra llevaba en sus barcos el tesoro real egipcio, 60 naves cargadas con el oro que podría financiar una nueva campaña. Su huida no fue cobardía, sino pragmatismo desesperado. Marco Antonio la siguió porque sin ese oro no había futuro posible, pero en guerra la percepción vale más que la verdad. Sus soldados lo consideraron desertor. Sus aliados orientales comenzaron a negociar con Octaviano. El cerco psicológico se cerró antes que el militar. Durante 9 meses, entre septiembre del 31 y agosto del 30 a.C., Alejandría vive en suspenso. Cleopatra Selene ve a su madre envejecer años en semanas. La reina que comandaba ejércitos y seducía césares, ahora pasa noches en vela, escribiendo cartas desesperadas a antiguos aliados que ya no responden. Marco Antonio oscila entre la actividad frenética y la depresión alcohólica. Construye un refugio en el puerto, lo llama Timonium, en honor al misántropo ateniense Timón, y pasa días enteros allí, bebiendo vino sin mezclar con agua, a la manera bárbara. Los gemelos aprenden en esos meses la lección más cruel de la política. La lealtad es un lujo que solo pueden permitirse los vencedores. Los gobernadores que su padre nombró desertan a Octaviano llevándose sus legiones. Los reyes clientes que juraron fidelidad a Cleopatra envían mensajeros para disculparse y ofrecer tributo al nuevo amo. Incluso dentro del palacio, esclavos y cortesanos empiezan a mirar hacia Roma, calculando cómo sobrevivir al cambio de régimen. En julio del 30 a.C., Octaviano cruza la frontera egipcia desde Siria. No viene solo. 3 legiones veteranas, caballería auxiliar, catapultas de asedio. Marco Antonio intenta una última resistencia desesperada. Reúne lo que queda de su ejército y caballería, apenas 4.000 hombres frente a 20.000 romanos. El 1 de agosto lanza su ataque final. Cleopatra Selene escucha desde el palacio el estruendo distante de la batalla, ve el humo sobre el puerto, observa a su madre inmóvil en el balcón como una estatua de mármol que se niega a llorar. La derrota es total y rápida. Los soldados de Antonio desertan antes de entablar combate. La caballería galopa hacia las líneas enemigas con las manos alzadas. Al mediodía, Marco Antonio regresa al palacio cubierto de polvo y vergüenza, convencido de que Cleopatra lo ha traicionado también. Corre el rumor de que la reina ha muerto. Desesperado, Antonio se arroja sobre su propia espada, pero la herida no es mortal de inmediato. Agoniza durante horas, mientras lo llevan al mausoleo donde Cleopatra se ha encerrado con 2 sirvientas y su tesoro. Cleopatra Selene nunca olvidará los sonidos de esa tarde, los gemidos de su padre desangrándose, los gritos de su madre ordenando que lo suban con cuerdas porque no abrirá las puertas del mausoleo, el silencio atroz que sigue cuando Marco Antonio finalmente muere en brazos de la mujer por quien perdió el mundo. Tiene 10 años y acaba de ver cómo el poder absoluto se desintegra en cuestión de horas. Octaviano entra en Alejandría el 2 de agosto. Es meticuloso y calculador incluso en la victoria. Necesita a Cleopatra viva para su triunfo en Roma. Necesita el tesoro egipcio intacto para pagar a sus legiones. Necesita que la transición parezca legal y no un simple saqueo. Envía negociadores al mausoleo con promesas de clemencia que ambos saben que son mentira. Cleopatra conoce lo que le espera: ser exhibida encadenada en las calles de Roma, arrastrada tras el carro triunfal de Octaviano mientras la multitud la insulta y escupe. El 10 de agosto, una semana después de la muerte de Marco Antonio, Cleopatra VII se suicida. La versión oficial habla de un áspide escondido en una cesta de higos. La realidad probablemente involucra veneno preparado de antemano, quizás en un alfiler hueco o diluido en ungüento.
Los médicos de Octaviano encuentran dos marcas pequeñas en su brazo, pero también podrían ser de alfiler, no importa. Lo que importa es que Cleopatra eligió su muerte, negándole a Octaviano el espectáculo que más deseaba. Cleopatra Selene escucha el grito de la sirvienta que descubre el cuerpo. Corre hacia las habitaciones privadas de su madre antes de que los guardias la detengan. Ve el rostro sereno de la reina, casi sonriente, las dos sirvientas muertas junto a ella que eligieron acompañarla en lugar de enfrentar la tortura romana. En ese momento, algo fundamental se rompe en el interior de la niña de 10 años. No es solo el dolor de la orfandad, es la comprensión instantánea de que el suicidio de su madre fue el último acto de amor. Al quitarse la vida, Cleopatra dejó de ser útil para Octaviano, lo que tal vez, solo tal vez, haría a sus hijos menos valiosos como símbolos y por tanto más probables de sobrevivir. Los días siguientes son borrosos de shock y protocolo. Octaviano permite un funeral digno para Cleopatra junto a Marco Antonio. Es una concesión calculada para calmar a los alejandrinos y evitar disturbios. Cleopatra Selene y sus hermanos asisten vestidos de luto egipcio, rodeados de soldados romanos que fingen ser guardia de honor, pero son claramente carceleros. La ciudad llora a su reina, Cleopatra Selene llora a su madre, pero una parte de ella, la parte que heredó la inteligencia tolemaica y la astucia romana, ya está calculando cómo sobrevivir. Octaviano ordena el asesinato de Cesarión, el hijo mayor de Cleopatra y supuestamente de Julio César. El chico tiene 17 años y representa una amenaza dinástica directa. Dicen que lo atraparon huyendo a India, que lo convencieron de regresar con promesas falsas, que lo estrangularon en secreto para evitar mártires. Su muerte confirma la sospecha de Cleopatra Selene. Sobrevivirá solo si es insignificante, si Octaviano la considera demasiado joven e irrelevante para molestar en matar. Así comienza el cautiverio. En septiembre del 30 a.C., Cleopatra Selene, Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo son embarcados en una galera romana con destino a Italia. Llevan lo mínimo, algunas joyas, ropa, un puñado de sirvientes. El tesoro real de Egipto viaja en otros barcos, 35.000 talentos de oro y plata que Octaviano necesita desesperadamente para pagar las bonificaciones prometidas a 100.000 veteranos. Los niños son curiosidades exóticas, souvenirs imperiales, huérfanos convenientes. La travesía dura 3 semanas. Cleopatra Selene pasa horas encubierta mirando cómo Egipto desaparece en el horizonte, sabiendo que probablemente nunca regresará. Ha perdido su país, sus padres, su identidad como princesa heredera. Le quedan sus hermanos, su educación y algo más peligroso, su memoria. Recuerda todo. Las lecciones de estrategia de su madre, los errores tácticos de su padre, las traiciones de los aliados, las debilidades del enemigo. Tiene 10 años y ya entiende que el conocimiento es el único poder que nadie puede confiscar. Llegan a Brindisi en octubre y de allí viajan por tierra a Roma. Es su primer contacto con la ciudad que destruyó su mundo. Roma en el 30 a.C. Es caótica, violenta, superpoblada, 1 millón de habitantes apiñados en insulae de varios pisos que periódicamente se derrumban o incendian. Huele a humanidad concentrada, a aceite rancio de las lámparas, a incienso de 1000 templos, a sangre de animales sacrificados. Para una niña criada en los palacios marmóreos de Alejandría, es simultáneamente fascinante y repulsivo. Octaviano los instala en la casa de su hermana Octavia. Esta es la ironía cruel. Octavia fue esposa legítima de Marco Antonio hasta que él la repudió públicamente por Cleopatra. Debería odiar a los hijos de su rival, pero Octavia es diferente.
Tiene 42 años. Ha enterrado a un primer esposo, ha sido humillada por el segundo, ha criado 5 hijos propios, incluyendo 2 hijas de Antonio con otras mujeres. Su respuesta a la tragedia no es venganza, sino una dignidad estoica que desconcierta a Cleópatra Selene. La casa de Octavia en el Palatino se convierte en el primer hogar estable que los hermanos conocen desde hace meses. Ahí descubren que su custodia no es solo generosidad. Octavia los necesita como prueba de su magnanimidad. Octaviano los necesita como recordatorio viviente de su victoria. Son prisioneros privilegiados, rehenes que deben agradecer públicamente su cautiverio. Las comidas son opulentas pero vigiladas. Las habitaciones son lujosas, pero las puertas se cierran desde afuera. Tienen tutores, pero también informantes. En agosto del 29 a.C., un año después de la muerte de sus padres, Octaviano celebra su triple triunfo, por Dalmacia, por Axio, por Egipto. Durante 3 días, Roma se transforma en teatro de victoria. Cleópatra Selene, Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo son obligados a participar en el desfile del tercer día, caminando tras el carro de Octaviano, cargando cadenas de oro. Son la exhibición central, los hijos del enemigo derrotado, prueba viviente de que la amenaza oriental ha sido neutralizada. La multitud los insulta en latín vulgar que apenas comprenden. Les arrojan verduras podridas. Gritan el nombre de su madre como sinónimo de prostituta. Cleópatra Selene mantiene la cabeza alta, recordando la lección que su madre le enseñó. La dignidad es el único bien que los vencedores no pueden confiscar. Junto a ellos desfilan las efigies de madera de Cleópatra y Marco Antonio, representaciones grotescas de su suicidio para que el público tenga el espectáculo que la muerte real les negó. Es propaganda pura. Incluso muertos, los enemigos de Roma deben ser humillados. Pero algo inesperado sucede. A medida que el desfile avanza, algunos espectadores comienzan a murmurar con incomodidad. Ver a niños encadenados, huérfanos por voluntad del Estado, despierta simpatías peligrosas. Octaviano lo nota. Esa noche, en el banquete de victoria, ordena que los hermanos sean liberados de las cadenas simbólicas y devueltos a la casa de Octavia. No puede arriesgarse a crear mártires infantiles. Los niños ptolemaicos vivirán, pero vivirán en silencio. Los años siguientes son extraños y suspendidos. Cleópatra Selene crece en la casa de Octavia, aprendiendo a ser romana sin dejar de ser egipcia. Le enseñan latín hasta que lo domina como lengua materna. La instruyen en filosofía estoica, en las virtudes romanas de Pietas y Gravitas. Le muestran cómo vestir la estola de matrona romana, cómo gesticular con moderación, cómo bajar la mirada ante los hombres. Es un proceso de aculturación forzada, disfrazado de educación privilegiada. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Pero Octavia también permite que mantenga elementos de su identidad egipcia. Tiene tutores que le enseñan los jeroglíficos sagrados, la historia dinástica ptolemaica, las fórmulas religiosas de Isis. Es una concesión calculada. Octaviano planea eventualmente usar a Cleópatra Selene como instrumento diplomático en África del Norte, y una reina cliente con credenciales egipcias auténticas vale más que una imitación romana. Sus hermanos no tienen la misma suerte. Alejandro Helios desaparece de los registros históricos alrededor del 25 a.C., cuando tiene apenas 15 años. No hay registro de su muerte, simplemente deja de mencionarse. Algunos historiadores especulan que murió de enfermedad, otros sugieren asesinato discreto cuando alcanzó edad de ser amenaza política. Ptolomeo Filadelfo desaparece aún más joven, alrededor de los 12 años. Es como si Octaviano hubiera decidido que los varones ptolemaicos eran demasiado peligrosos, pero una mujer podía ser útil.
Cleópatra Selene procesa estas pérdidas en privado. No hay registro de lágrimas públicas, de protestas, de duelo visible. Ha aprendido que sobrevivir en Roma requiere enmascarar el dolor, que cualquier signo de debilidad será explotado, que la mejor venganza es la irrelevancia aparente. Se retrae hacia los estudios. Lee vorazmente la biblioteca de Octavia. Homero en griego, Ennio en latín, tratados de agricultura, manuales de arquitectura, historias de guerras púnicas. Acumula conocimiento como otros acumulan oro. En el 27 a.C., Octaviano recibe del Senado el título de Augustus, el venerado. Ya no es simplemente el hijo adoptivo de César, es el princeps, el primer ciudadano, el hombre que restauró la república mientras consolidaba poder absoluto. Cleópatra Selene tiene 17 años y entiende perfectamente la ironía. Augustus ha hecho exactamente lo que acusó a Marco Antonio de planear, excepto que lo ha hecho con retórica republicana y simbolismo tradicional romano. Es una lección magistral de propaganda que no olvidará. Ese mismo año, Augustus comienza a buscarle esposo, no por gentileza, sino por necesidad estratégica. África del Norte es crucial para Roma. Es el granero que alimenta la ciudad, la fuente de trigo que mantiene a la plebe tranquila y a las legiones abastecidas. Pero la región es inestable. Mauritania, el reino que abarca aproximadamente la moderna Argelia y Marruecos, está gobernada por reyes clientes bereberes poco confiables. Augustus necesita un gobernante leal, romanizado pero con prestigio local. Necesita exactamente lo que Cleópatra Selene puede proporcionar. El elegido es Juba II, rey de Numidia y Mauritania. Su historia personal es paralela a la de Cleópatra Selene con precisión inquietante. Hijo del rey Juba I, derrotado por Julio César en la guerra civil, traído a Roma como huérfano de 5 años, criado en la casa de Augustus, educado como romano, pero manteniendo identidad bereber. Tiene 30 años, es erudito, políglota, autor de múltiples tratados sobre geografía y historia natural. Es perfectamente aceptable para Augustus y perfectamente manipulable. El matrimonio se celebra en el 25 a.C. Cleópatra Selene tiene 19 años. No hay registro de si se consultó su opinión, si tuvo alguna elección, si sentía algo más que resignación. Las matronas romanas no elegían marido, las princesas prisioneras mucho menos. La boda es simultáneamente romana y exótica. Ritos latinos combinados con ceremonias bereberes, un híbrido cultural que simboliza exactamente lo que Augustus pretende. Roma dominando África a través de reyes nativos controlados. El banquete nupcial incluye invitados cuidadosamente seleccionados. Senadores que necesitan recordar la generosidad de Augustus, comerciantes que invierten en África, comandantes militares destinados a las provincias del sur. Cleópatra Selene se sienta junto a Juba, recibiendo felicitaciones que suenan a condolencias. Esta no es una celebración de amor, sino una transacción política sellada con votos matrimoniales. Parten hacia Mauritania semanas después. La travesía por el Mediterráneo occidental toma 10 días. Cleópatra Selene observa la costa de Hispania, luego el estrecho de Gibraltar, finalmente el litoral africano que será su nuevo hogar. Desembarcan en Iol, una ciudad costera que Juba ha decidido renombrar Caesarea en honor a Augustus. Es un nombre tributario, un recordatorio permanente de a quién deben su trono. Mauritania en el 25 a.C. Es un reino en construcción. Juba ha sido instalado apenas 5 años antes, fusionando Numidia Oriental con Mauritania Occidental para crear un estado cliente grande y estable. La población es mayormente bereber, con minorías púnicas en las ciudades costeras, comunidades judías en puertos comerciales, algunos colonos romanos dispersos. Es multiétnica, multilingüe, difícil de gobernar.
Cleópatra Selene se encuentra en territorio simultáneamente familiar y extraño. El Mediterráneo es el mismo que bañaba Alejandría, pero África del Norte no es Egipto. Los bereberes no son egipcios. Sus dioses son diferentes, sus estructuras políticas tribales en lugar de faraónicas. Su relación con Roma más colaborativa que la resistencia tolemaica. Debe reinventarse otra vez, encontrar una identidad que funcione aquí. El palacio real en Cesarea es impresionante pero artificial. Juba ha gastado fortunas importando mármol, contratando arquitectos griegos, coleccionando arte alejandrino. Es como si intentara recrear el mundo que ambos perdieron. Hay una biblioteca que rivaliza con las menores de Alejandría, jardines botánicos con especies de 3 continentes, talleres de papiro egipcio. Cleópatra Selene reconoce los intentos por impresionarla y aprecia el gesto, pero también ve la melancolía subyacente. Ambos son exiliados jugando a ser reyes. Los primeros años son de consolidación. Juba y Cleópatra Selene deben demostrar a Augustus que pueden gobernar eficientemente, mantener la paz, garantizar el flujo de grano y tributo a Roma. Implementan reformas administrativas copiadas del modelo romano, censos regulares, impuestos estandarizados, sistema legal unificado. Construyen calzadas que conectan el interior con los puertos, acueductos que llevan agua a ciudades bereberes acostumbradas a pozos estacionales, pero también deben mantener legitimidad local. Aquí es donde la herencia egipcia de Cleópatra Selene se vuelve crucial. Los bereberes tienen respeto ancestral por Egipto, ven los faraones como figuras casi divinas. Cuando Cleópatra Selene se presenta como hija de Isis reencarnada, cuando hace ofrendas en templos egipcios reconstruidos en suelo mauritano, cuando acuña monedas mostrando su perfil con el tocado de Uraeus de reina egipcia, está construyendo puentes culturales que Juba solo no podría tender. En el 23 a.C. nace su primer hijo. Lo llaman Ptolomeo, reviviendo el nombre dinástico y desafiando sutilmente a Roma, que intentó borrar esa línea. Es una declaración cautelosa de identidad, un recordatorio de que aunque gobiernen como clientes de Augustus, su sangre sigue siendo real. Juba está inicialmente nervioso por la elección del nombre, teme que Augustus lo interprete como desafío. Cleópatra Selene le asegura que Augustus apreciará la continuidad dinástica, que un reino con heredero estable es mejor inversión que territorio constantemente disputado. Tiene razón. Cuando el nacimiento se reporta a Roma, Augustus envía regalos caros y felicitaciones formales. El pequeño Ptolomeo representa exactamente lo que el princeps necesita, una dinastía cliente leal, que puede gobernar África del Norte durante generaciones sin requerir legiones romanas permanentes. Es colonialismo eficiente, dominio a través de proxies. Los años siguientes establecen un patrón. Cleópatra Selene y Juba gobiernan como corregentes de facto. Ambos nombres aparecen en monedas y decretos. Esto es inusual en el mundo romano, donde las mujeres raramente tienen poder político oficial. Pero Mauritania no es Roma, y Cleópatra Selene no es romana ordinaria. Su prestigio ptolemaico, su conexión egipcia, su educación excepcional la hacen demasiado valiosa para confinar a roles domésticos tradicionales. Supervisa personalmente proyectos arquitectónicos. Cuando Juba decide construir un mausoleo real al estilo del mausoleo de Halicarnaso, Cleópatra Selene contribuye conocimientos de arquitectura alejandrina. El resultado es un híbrido greco-egipcio-bereber de 60 metros de altura, visible desde el mar, monumento a su ambición de crear una corte que rival con las grandes del Mediterráneo. Promociona el comercio transsahariano. Mauritania tiene acceso a las rutas caravaneras que atraviesan el Sahara trayendo oro, marfil y esclavos desde África subsahariana.
Cleópatra Selene organiza expediciones, negocia con jefes tribales, establece puestos comerciales en oasis cruciales. Los ingresos fluyen hacia el tesoro real y convenientemente hacia Roma en forma de tributos que mantienen a Augustus satisfecho. Pero hay momentos donde la máscara resbala. Cuando está sola en la biblioteca leyendo papiros egipcios, cuando enseña a su hijo jeroglíficos que los romanos consideran curiosidad exótica, cuando hace ofrendas privadas a Isis pidiendo venganza o al menos justicia. El dolor de su infancia no ha desaparecido. Simplemente ha aprendido a funcionar con él, a usar la rabia como combustible para ambición en lugar de consumirse en amargura estéril. En el 12 a.C. nace su segunda hija, de quien apenas tenemos registros. Algunos historiadores la llaman Drusila, sugieren que murió joven. La mortalidad infantil es brutal incluso en palacios. Infecciones, fiebres, accidentes domésticos eliminan tanto a hijos de reyes como de esclavos. Cleópatra Selene, que perdió a sus hermanos en circunstancias políticas, ahora enfrenta la pérdida común a todas las madres antiguas. La historia no registra su duelo, pero el silencio mismo habla volúmenes. Los años se acumulan. Mauritania prospera bajo su gobierno compartido. Cesarea crece hasta rivalizar con Cartago como puerto principal del África mediterránea. Se construyen templos para dioses romanos, griegos, egipcios y bereberes, un panteón arquitectónico que refleja la realidad multicultural del reino. El teatro griego tiene capacidad para 5.000 espectadores. Los baños públicos tienen sistemas de calefacción copiados de Roma. Las murallas defensivas protegen contra incursiones de tribus del interior. Cleópatra Selene tiene 35 años y ha pasado más tiempo en Mauritania que en Egipto. Ha sido reina cliente más años de los que fue princesa tolemaica. Pero cada moneda que acuña con su imagen muestra el tocado egipcio. Cada templo que dedica incluye referencia a Isis. Cada hijo que nombra lleva ecos dinásticos. Es como si desafiara al tiempo mismo, insistiendo en que su identidad original no puede ser borrada por circunstancias. Juba, mientras tanto, se ha convertido en erudito respetado. Sus tratados sobre geografía africana son citados por Plinio el Viejo décadas después. Organiza expediciones a las Islas Canarias, estudia la flora de Atlas, documenta las ruinas púnicas de antiguas colonias cartaginesas. Es un rey filósofo en la tradición helenística, y Cleópatra Selene es su colaboradora intelectual, tanto como su consorte política. Pero el 5 de Cristo trae noticias de Roma que sacuden su mundo cuidadosamente construido. Augustus, que tiene 68 años, está visiblemente envejeciendo. Ha adoptado a su hijastro Tiberio como heredero después de que muertes sucesivas eliminaran opciones preferidas. La cuestión de la sucesión paraliza la política romana. Y cuando Augustus muera, nadie sabe si los acuerdos con reinos clientes sobrevivirán, si Tiberio respetará los tratados, si Mauritania seguirá existiendo como reino independiente o será anexada como provincia. Cleópatra Selene comienza a preparar a su hijo Ptolomeo, ahora de 28 años, para escenarios múltiples. Le enseña diplomacia romana, cómo navegar el Senado, cómo distinguir entre poder formal y real, cómo identificar facciones rivales. Le enseña pragmatismo egipcio, cómo usar religión como herramienta política, cómo gestionar burocracia compleja, cómo mantener lealtad de élites locales. Le enseña la lección más amarga, cómo sobrevivir cuando los imperios que te rodean deciden tu destino. En el 6 de Cristo, Juba II muere. Los detalles son escasos. Quizás enfermedad, quizás vejez natural, quizás algo más oscuro. Tiene 65 años y ha sido rey durante más de 3 décadas. Su muerte es el fin de una era y el comienzo de otra incertidumbre.
Cleópatra Selene asume gobierno directo como reina regente. Ptolomeo es oficialmente rey, pero todos entienden que ella mantiene el poder real. Es una posición precaria. Viuda de 50 años gobernando reino cliente en momento de inestabilidad imperial. Sus enemigos en Roma argumentarán que una mujer no puede gobernar, que Mauritania necesita liderazgo masculino fuerte, que territorio tan estratégico no puede dejarse en manos débiles. Pero Cleópatra Selene no es débil, y nunca lo ha sido. Demuestra su capacidad, reorganizando la administración real, sofocando revuelta bereber en el interior, negociando nuevo tratado comercial con mercaderes romanos en Hispania. Cada acción es calculada para probar a Roma que Mauritania, bajo su gobierno, es más estable y rentable que bajo cualquier alternativa. Augustus observa desde Roma con interés. Tiene ahora 70 años y sus días de intervención militar activa quedaron atrás. Necesita fronteras estables, reinos clientes leales, flujo continuo de tributos. Si la hija de Cleópatra y Marco Antonio puede proporcionarlos, será pragmático. Envía carta oficial reconociéndola como corregente legítima junto a Ptolomeo. Es validación que necesitaba. En el 10 después de Cristo, la salud de Cleópatra Selene comienza a fallar. Tiene 54 años, edad avanzada para los estándares antiguos. Ha sobrevivido a sus padres, hermanos, esposo, probablemente hijos. Ha sido princesa, prisionera, reina cliente, regente. Ha visto imperios caer y otros surgir. Ha aprendido que el poder es ilusión controlada y que la única constancia es el cambio. Pasa sus últimos meses poniendo asuntos en orden. Asegura que Ptolomeo tenga control firme del tesoro y del ejército. Negocia matrimonios estratégicos para sus nietos, extendiendo la red familiar ptolemaica en África del Norte. Escribe testamento detallado, dejando propiedades específicas a templos, regalos a servidores leales, fondos para mantener cultos religiosos egipcios en Mauritania. Una tarde de invierno del año 11 después de Cristo, Cleópatra Selene dicta sus últimas instrucciones a Escriba. Ordena que su tumba en el mausoleo real lleve inscripciones en jeroglíficos egipcios, además de latín y griego. Insiste en que su nombre incluya el título ptolemaico completo, que la representen con tocado de Uraeus, aunque murió lejos del Nilo. Es desafío final. Roma puede haber controlado su vida, pero no puede controlar cómo será recordada. Pero hay un detalle que nadie espera, un giro que cambiará todo lo que creíamos saber sobre sus últimos días. Entre los papiros de su biblioteca personal, sellados y destinados a ser abiertos solo después de su muerte, se encuentra una serie de cartas. Cartas a Augustus, cartas a Tiberio, cartas a senadores clave, todas escritas con años de anticipación, todas conteniendo información explosiva. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. El sol invernal de Cesarea entra oblicuo por las ventanas de la biblioteca real. Cleópatra Selene, recostada en diván de cedro incrustado con marfil, observa a su secretario más confiable sellar el último rollo de papiro. Han trabajado durante semanas en este proyecto secreto, escribiendo y reescribiendo bajo juramento de silencio absoluto. El contenido de esos documentos podría desestabilizar el mundo mediterráneo si fueran revelados prematuramente. Por eso esperarán en ánforas de arcilla sellada hasta que ella muera, y solo entonces serán entregados a sus destinatarios. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Porque Cleópatra Selene ha guardado un secreto durante 40 años.
Un secreto sobre la verdadera naturaleza de la muerte de su madre, sobre conversaciones nocturnas antes del suicidio, sobre instrucciones finales que una niña de 10 años memorizó y nunca compartió. Su madre no se suicidó por desesperación romántica como la propaganda romana sugiere. Se suicidó como acto político calculado, pero antes le confió a su hija información que sólo debía revelarse cuando Roma ya no pudiera castigar a descendientes ptolemaicos. En las cartas selladas, Cleópatra Selene revela que su madre mantenía correspondencia secreta con facciones senatoriales opuestas a Octaviano incluso después de Accio, que existía plan de respaldo involucrando oro escondido en templos de Alto Egipto, suficiente para financiar décadas de resistencia, que varios colaboradores romanos de Octaviano habían sido secretamente sobornados y permanecían leales a la causa tolemaica, esperando momento oportuno, que la muerte de Cesarión no fue simple asesinato, sino ejecución, después de juicio secreto donde el joven fue obligado a confesar traiciones fabricadas para legitimar la anexión de Egipto. Es información explosiva, 40 años desactualizada. Los conspiradores tolemaicos están muertos, el oro escondido probablemente descubierto hace décadas, Cesarión es polvo olvidado. Pero eso es exactamente el punto. Cleópatra Selene no busca venganza práctica, sino histórica. Quiere que generaciones futuras sepan que la narrativa oficial romana era propaganda, que su madre no fue seductora y racional, sino estratega fría hasta el final, que la conquista de Egipto no fue triunfo civilizatorio, sino robo legal. Y hay otra revelación aún más peligrosa. Entre los papiros secretos está documento firmado por Cleópatra Septim 3 días antes de su muerte. Reconocimiento oficial de Cesarión como hijo de Julio César, respaldado por testimonio jurado de parteras que atendieron el parto, fechas astronómicas que prueban la concepción durante visita documentada de César a Alejandría en el 47 a.C., e incluso mechón de cabello de niño preservado con ungüentos que futuras generaciones podrían examinar. Si este documento es auténtico, significa que Octaviano asesinó al heredero legítimo de Julio César para consolidar poder, que la adopción de Octaviano por César fue conveniente, pero no biológica, que toda la dinastía Julio-Claudia que gobierna Roma está construida sobre fratricidio dinástico. Es dinamita política que Augustus hubiera sofocado violentamente si Cleópatra Selene la hubiera revelado mientras él vivía. Pero ella esperó hasta que Augustus fuera demasiado viejo para tomar venganza efectiva. Esperó hasta que Tiberio, su sucesor, estuviera demasiado ocupado consolidando poder como para preocuparse por escándalos antiguos. Esperó hasta que ella misma estuviera muriendo y ya no pudiera ser castigada. Es paciencia tolemaica llevada a perfección. Venganza servida no fría, sino congelada durante 4 décadas. Las cartas incluyen instrucciones específicas sobre timing de entrega. La dirigida a Augustus debe ser entregada inmediatamente después de la muerte de Cleópatra Selene, cuando el anciano emperador está demasiado débil para reaccionar más allá de shock e indignación. La dirigida a Tiberio debe esperar hasta que Augustus muera, presentándose como información útil para el nuevo régimen que podría usarla para distanciarse de crímenes del anterior. Las dirigidas a senadores específicos deben distribuirse estratégicamente para crear máxima confusión y mínima capacidad de supresión coordinada. Es plan brillante de guerra de información post-mortem. Cleópatra Selene no puede destruir Roma, pero puede ensuciar su narrativa histórica, puede plantar dudas que historiadores futuros convertirán en controversia permanente, puede garantizar que la versión ptolemaica de los eventos sobreviva junto a la romana. Mientras dicta estas instrucciones finales a su secretario,
Cleópatra Selene siente algo parecido a paz. Ha esperado 40 años para este momento. Toda su vida adulta ha sido representación cuidadosa, la reina cliente leal, la esposa devota, la corregente competente. Pero bajo esa máscara siempre hubo rabia, siempre hubo memoria de lo que Roma le robó. Ahora finalmente puede soltarla de forma que no ponga en peligro a su hijo Ptolomeo ni a sus nietos. Porque esa es la otra clave de su estrategia: timing. Esperar hasta que la dinastía mauritana esté suficientemente establecida, que revelaciones sobre el pasado ptolemaico no amenacen su presente. Ptolomeo lleva 5 años gobernando efectivamente, tiene relaciones sólidas con Roma, controla ejército leal, administra reino próspero. Ningún escándalo antiguo puede destituirlo ahora sin crear crisis política mayor que simplemente ignorar las revelaciones. En marzo del año 11 de Cristo, Cleópatra Selene siente que la muerte se acerca. No es dolor agudo, sino agotamiento acumulativo, sensación de mecanismo corporal simplemente deteniéndose. Llama a Ptolomeo y le revela la existencia de las cartas, aunque no su contenido específico. Le advierte que causarán turbulencia política, pero que debe mantenerse neutral, insistir en que no conocía los planes de su madre, presentarse como sorprendido, como Roma. Ptolomeo, que tiene 40 años y ha sido entrenado toda su vida en pragmatismo político, entiende inmediatamente la estrategia. Asiente gravemente, promete seguir las instrucciones. Le pregunta si realmente vale la pena arriesgar estabilidad del reino por venganza simbólica. Cleópatra Selene lo mira con ojos que han visto caer imperios y responde que no es venganza, sino justicia histórica. Que los vencedores escriben historia, pero los muertos pueden añadir notas al pie que futuras generaciones descifrarán. El 15 de marzo del año 11 de Cristo, vi exactamente 55 años después del asesinato de Julio César, Cleópatra Selene muere en su habitación del Palacio Real de Caesarea. Tiene 55 años. Ha vivido más que su madre por 26 años, más que su padre por 42. Ha sobrevivido a todos los que destruyeron su mundo infantil. Augustus morirá 3 años después, en el 14 de Cristo. Pero ella no vivirá para verlo. Quizás es apropiado. Su victoria no necesita testigos, solo registros históricos. El funeral es espectacular. Ptolomeo ordena procesión que combina elementos egipcios, griegos y bereberes. Sacerdotes de Isis cantan himnos en egipcio antiguo. Filósofos griegos leen elegías en hexámetros homéricos. Jefes tribales bereberes ofrecen sacrificios según costumbres ancestrales. Es síntesis perfecta de la identidad híbrida que Cleópatra Selene cultivó durante 4 décadas. Ni completamente egipcia, ni romana, ni bereber, sino todas simultáneamente. Su cuerpo es depositado en el mausoleo real junto a Juba. La estructura que Cleópatra Selene ayudó a diseñar décadas antes es visible desde el Mediterráneo, faro arquitectónico que proclama legitimidad dinástica de sus ocupantes. Las inscripciones en las paredes están en latín, griego y jeroglíficos egipcios, trilingüismo que refleja el mundo cosmopolita en que vivió. 3 días después del funeral, los secretarios de Cleópatra Selene cumplen sus instrucciones. Un mensajero parte hacia Roma llevando la carta sellada para Augustus. Otro viaje a Tarraco en Hispania, donde Tiberio está inspeccionando legiones. Otros 3 se dispersan hacia diferentes ciudades con copias de documentos destinados a senadores específicos, todos hombres con ambiciones políticas y motivación para usar información escandalosa contra rivales. La carta llega a Augustus en abril. El emperador tiene 73 años, está semiciego, sufre de úlceras crónicas y dolores articulares debilitantes. Lee la misiva con manos temblorosas. Después ordena a su secretario Julio Marato
que lea en voz alta los documentos adjuntos. A medida que progresa la lectura, el rostro de Augustus pasa de confusión a shock, a rabia impotente, porque todo está ahí. Las conspiraciones ptolemaicas que él sospechó, pero nunca pudo probar. Las traiciones de colaboradores romanos que ya están muertos y no pueden ser castigados. El oro escondido que probablemente financió décadas de disturbios en Alto Egipto que él atribuyó a bandolerismo común. Y lo peor, la evidencia de la paternidad de Cesarión. El recordatorio de que él construyó imperio sobre asesinato de hermano legal. Augustus podría intentar suprimir la información, ordenar destrucción de todos los documentos, ejecutar a cualquiera que los haya visto. Pero Cleópatra Selene anticipó exactamente esa reacción, por eso distribuyó copias múltiples a destinatarios diversos. Para cuando Augustus toma decisión, las cartas ya han circulado entre suficientes senadores que su presión total es imposible. Lo mejor que puede hacer es minimizar daño, argumentar que son falsificaciones póstumas de enemiga resentida. Convoca a su consejo privado. Agripa ha muerto, Mecenas ha muerto, los viejos aliados que lo ayudaron a construir el principado están todos en tumbas. Los nuevos consejeros son administrativos, no revolucionarios. Le aconsejan ignorar públicamente las acusaciones, circular desmentidos discretos entre élites senatoriales, confiar en que la lealtad institucional a la dinastía Julio-Claudia superará escándalos antiguos. Augustus sigue el consejo, pero internamente está devastado. Ha pasado 40 años construyendo narrativa de su legitimidad, decorando Roma con templos que lo proclaman hijo divino de César, acuñando monedas con su rostro junto al de su padre adoptivo. Ahora, al final de su vida, una mujer muerta le recuerda que todo está construido sobre violencia fundacional, que él preferiría olvidar. Lo más frustrante es que no puede vengarse. Cleópatra Selene está muerta. Su hijo Ptolomeo es rey cliente valioso cuya deposición causaría más problemas de los que resolvería. Los senadores que recibieron las cartas son políticamente influyentes y cualquier castigo parecería admisión de culpa. Está atrapado en situación donde el único movimiento posible es fingir indiferencia mientras internamente hierve de impotencia. Tiberio recibe su copia en mayo. Su reacción es diferente. Tiene 52 años. Es cínico experimentado que ha sobrevivido décadas de intriga palaciega Julio-Claudia. Lee los documentos con interés académico más que shock moral. Ve inmediatamente su potencial. Información que deslegitima a Augustus podría ser útil para Tiberio al establecer su propio régimen como correctivo a excesos anteriores. Pero también ve los peligros. Si Augustus es deslegitimado, la base misma del parte 2, continuación. Pero también ve los peligros. Si Augustus es deslegitimado, la base misma del principado se tambalea. Tiberio heredará poder que depende de la ficción de continuidad dinástica ininterrumpida desde Julio César. Exponer el fratricidio fundacional destruye exactamente la legitimidad que necesita. Es dilema perfecto, información poderosa que no puede usar sin destruirse a sí mismo. Tiberio toma decisión característica. Archiva los documentos en su biblioteca privada en Capri, donde permanecerán durante su reinado como recordatorio personal del costo real del poder imperial. No los suprimirá completamente, porque podrían ser útiles algún día contra enemigos políticos. Tampoco los publicará porque el costo inmediato supera beneficios potenciales. Los mantiene en limbo, secreto a voces entre élites, pero nunca confirmado oficialmente. Los senadores que reciben copias reaccionan según sus agendas individuales. Algunos las usan como munición en disputas privadas, susurrando acusaciones durante cenas para debilitar a rivales cercanos a Augustus. Otros
las archivan como seguro político contra futuras persecuciones. Unos pocos las envían discretamente a historiadores y eruditos, asegurando que la narrativa tolemaica entre en el registro académico, aunque sea como nota controversial. Es exactamente lo que Cleópatra Selene planeó. No revolución, sino contaminación narrativa. Cada copia circulante es virus de información que infecta el relato oficial romano, introduciendo dudas que nunca podrán eliminarse completamente. Historiadores futuros tendrán que lidiar con versiones conflictivas. Lectores futuros tendrán que decidir a quién creer. La historia única y controlada se fragmenta en perspectivas múltiples. En Mauritania, Ptolomeo maneja las consecuencias con habilidad que justifica décadas de entrenamiento. Cuando representantes romanos llegan exigiendo explicaciones, expresa shock genuino ante las acciones de su madre. Insiste en que no conocía los documentos, que Cleópatra Selene actuó sola en sus años finales, que él permanece leal cliente de Roma y no tiene intención de desafiar el orden establecido. Es actuación convincente porque es parcialmente verdad. Ptolomeo realmente no conocía el contenido específico de las cartas hasta después de la muerte de su madre. Y realmente no tiene planes de rebelarse contra Roma. Es suficientemente pragmático para entender que independencia mauritana depende de cooperación romana, no de confrontación suicida. Pero privadamente siente orgullo complejo. Su madre ha logrado lo que ningún enemigo de Roma consiguió: herir el prestigio imperial sin levantar ejércitos, desafiar la narrativa oficial sin causar guerra, vengarse sin consecuencias. Es victoria abstracta, pero victoria al fin. Ptolomeo ordena que la tumba de su madre sea mantenida impecablemente, que los cultos egipcios que ella patrocinó reciban financiación perpetua, que su nombre sea invocado en ceremonias reales mauritanas como fundadora de legitimidad dinástica. Los años siguientes prueban la sabiduría de la estrategia de Cleópatra Selene. Las revelaciones causan turbulencia, pero no crisis. Augustus vive 3 años más, muriendo en agosto del 14 después de Cristo, sin lograr suprimir completamente los documentos ptolemaicos. Tiberio hereda imperio funcionalmente estable, pero moralmente comprometido. La transición ocurre sin guerra civil, que es lo máximo que cualquier sistema político antiguo puede aspirar. Ptolomeo gobierna Mauritania durante otros 30 años, hasta el 40 después de Cristo. Su reinado es considerado edad dorada del reino: comercio próspero, paz relativa, construcción monumental, patronazgo artístico. Es exactamente el tipo de éxito que Augustus pretendía cuando arregló el matrimonio de sus padres décadas antes. Irónicamente, al permitir que la hija de su mayor enemiga estableciera dinastía estable, Augustus creó legado que sobrevivió al suyo propio en esa región. Pero hay giro final e irónico en esta historia. En el 40 después de Cristo, el emperador Calígula, bisnieto de Augustus y tataranieto de Marco Antonio por otra línea, invita a Ptolomeo a Roma. Supuestamente es visita de honor, celebración de décadas de cooperación entre Mauritania y Roma. Ptolomeo acepta, llevando regalos magníficos y escolta numerosa. Durante audiencia pública en el Senado, Ptolomeo aparece vistiendo púrpura real, mauritana particularmente espléndida. La multitud romana lo aplaude espontáneamente, impresionada por su magnificencia. Calígula, emperador notoriamente inestable e inseguro, interpreta el aplauso como insulto personal. El público prefiere al rey cliente sobre el emperador. En arranque de paranoia homicida, Calígula ordena ejecución inmediata de Ptolomeo. El nieto de Cleópatra Selene es asesinado en Roma por el mismo crimen que ella sobrevivió: ser demasiado tolemaico, demasiado memorable, demasiado reminiscente de mundo anterior que Roma intentó borrar. Es como si la historia completara círculo brutal.
Cleópatra Selene escapó del triunfo de Octaviano solo para que su nieto cayera en el capricho de su sucesor 3 generaciones después. La muerte de Ptolomeo desencadena exactamente el caos que Augustus temía. Mauritania, privada de rey legítimo, explota en rebelión. Tribus bereberes que aceptaban dominio ptolemaico rechazan imposición romana directa. La guerra dura 4 años, requiere 2 legiones completas, cuesta miles de vidas. Finalmente, en el 44 d.C., el emperador Claudio anexa Mauritania como provincias romanas directas, Mauritania Tingitana y Mauritania Cesariensis. El reino que Juba y Cleópatra Selene construyeron desaparece del mapa político, pero su legado arquitectónico y cultural persiste. Cesarea permanece como ciudad principal durante siglos. El mausoleo real sobrevive como landmark hasta que terremotos medievales finalmente lo colapsan. Las monedas acuñadas con el rostro de Cleópatra Selene circulan durante generaciones, pequeños recordatorios metálicos de la reina que Roma intentó olvidar. Y los documentos que ella liberó en su lecho de muerte entran en el torrente de conocimiento histórico. Historiadores romanos posteriores los mencionan con incomodidad. Plutarco, escribiendo décadas después, incluye referencias crípticas a cartas ptolemaicas que cuestionan versión oficial de eventos alejandrinos. Suetonio menciona que Augustus en su vejez fue perturbado por acusaciones póstumas de enemiga antigua. Tácito, siempre cínico, observa que, incluso muertos, los enemigos de Roma encuentran formas de herir. Estamos documentando cada detalle de este legado. Si valoras este nivel de profundidad histórica que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. La pregunta permanece: ¿tuvo éxito Cleópatra Selene? Dependía de cómo definamos éxito. No restauró el reino ptolemaico. No vengó las muertes de sus padres mediante violencia recíproca. No derrocó a Augustus ni destruyó el sistema imperial romano. Por esos estándares, fracasó completamente. Pero si éxito significa sobrevivir cuando todos esperaban que muriera, prosperar cuando debería haber sido olvidada, establecer dinastía que gobernó durante décadas, educar hijo que perpetuó su legado, plantar dudas en narrativa imperial que persisten hasta hoy, entonces sí tuvo éxito extraordinario. Es éxito medido no en batallas ganadas, sino en dignidad preservada, no en territorios conquistados, sino en identidad mantenida contra presiones asimilacionistas brutales. Cleópatra Selene aprendió lecciones que su madre no vivió lo suficiente para implementar. Aprendió que desafío directo a Roma era suicidio, pero resistencia simbólica era posible. Aprendió que poder militar no era único tipo de poder, que conocimiento, paciencia, manipulación de información también eran armas. Aprendió que venganza inmediata era menos efectiva que legado construido meticulosamente durante décadas. Vivió toda su vida bajo vigilancia romana, siempre consciente de que un paso falso podría resultar en deposición o muerte. Cada decisión política requería calcular reacción de Roma. Cada proyecto arquitectónico necesitaba aprobación imperial implícita. Cada acuñación de moneda era negociación tácita sobre cuánta identidad ptolemaica era tolerable. Era libertad tan circunscrita que apenas merecía el nombre, y sin embargo dentro de esas limitaciones sofocantes encontró espacios para autoexpresión. Las monedas mauritanas muestran su rostro con tocado egipcio incluso cuando llevan leyendas en latín. Los templos que patrocinó honran dioses egipcios, aunque también incluyan cultos romanos. La educación que dio a su hijo combinó tradiciones múltiples en lugar de rendirse completamente a romanización. Cada acto de sincretismo cultural era acto pequeño de resistencia disfrazado como cooperación. Su vida fue serie interminable de adaptaciones forzadas. Tuvo que aprender latín cuando su lengua materna era griego.
Tuvo que vestir estola romana cuando prefería túnicas egipcias. Tuvo que adorar en templos romanos cuando su devoción era a Isis. Tuvo que agradecer públicamente a Augustus por generosidad que era simplemente no asesinarla. Tuvo que llamar hogar a Mauritania cuando su corazón permanecía en Alejandría. Pero nunca olvidó quién era realmente. Esa es quizás su victoria más profunda. Mantener identidad interior intacta, mientras performance exterior se conformaba a expectativas imperiales. Roma pudo controlar su cuerpo, su ubicación, sus acciones públicas. Nunca controló su mente, sus recuerdos, su sentido de continuidad con pasado tolemaico. Las cartas póstumas fueron manifestación final de esa identidad preservada. Durante 40 años guardó silencio. Durante 40 años jugó rol de reina cliente leal. Y después, cuando ya no podían castigarla, habló. No con voz que esperaba cambiar presente, sino con voz dirigida a futuro, a historiadores aún no nacidos, a lectores de siglos posteriores que podrían juzgar eventos con distancia que contemporáneos no tenían. Es estrategia profundamente moderna en contexto antiguo. Cleópatra Selene entendió que historia no es solo lo que sucede, sino cómo es recordado, que narrativa es campo de batalla, tanto como geografía física. Los romanos ganaron guerra militar. Ella peleó guerra narrativa, saboteando desde dentro la historia oficial, introduciendo versiones alternativas que complicarían para siempre el relato limpio de triunfo civilizatorio romano. Los historiadores modernos debaten todavía la autenticidad de los documentos tolemaicos. Algunos argumentan que son genuinos, evidencia invaluable de perspectiva tolemaica raramente preservada. Otros los consideran falsificaciones elaboradas, propaganda anti-Augusta creada por enemigos políticos de Tiberio. La controversia misma prueba que Cleópatra Selene logró su objetivo. Hizo imposible contar historias simples, donde Roma son héroes incuestionables y ptolemaicos villanos inequívocos. Pensemos en la audacia de su plan. Guardó secretos durante 40 años. En mundo antiguo sin papel moneda, sin instituciones bancarias complejas, sin sistemas legales que protegieran testamentos contra confiscación estatal. Todo dependía de lealtad de secretarios, discreción de mensajeros, timing perfecto de entregas. Un error, una traición, una carta interceptada prematuramente habría destruido todo el esquema. El hecho de que funcionó habla de su habilidad organizativa excepcional. Tuvo que identificar colaboradores confiables, dispuestos a arriesgar carreras o vidas, entregando documentos incendiarios. Tuvo que escribir cartas calibradas con precisión para cada destinatario. Tono diferente para Augustus versus Tiberio versus senadores individuales. Tuvo que predecir reacciones políticas años en futuro, anticipar que Augustus estaría demasiado débil para represalias efectivas, que Tiberio estaría demasiado pragmático para persecuciones dramáticas. Es nivel de planificación estratégica que habría impresionado a su madre. Cleópatra Septe fue maestra de improvisación brillante, haciendo movimientos audaces que a veces funcionaban espectacularmente y a veces fallaban catastróficamente. Su hija fue diferente. Paciente donde madre fue impulsiva, cautelosa donde madre fue arriesgada, enfocada en largo plazo donde madre jugó para victorias inmediatas. Quizás las circunstancias las formaron diferentemente. Cleópatra Septe heredó reino poderoso y tuvo que defenderlo contra enemigos externos. Cleópatra Selene heredó trauma y tuvo que construir vida desde ruinas. Una peleó para mantener poder establecido. La otra luchó para crear significado desde pérdida total. Son desafíos que requieren estrategias radicalmente diferentes. Hay melancolía profunda en vida de Cleópatra Selene. Nunca volvió a Egipto después de los 10 años. Nunca vio Alejandría como adulta. Nunca caminó por el palacio donde nació.
Nunca navegó el Nilo, que su madre consideraba sagrado. Pasó 45 años anhelando patria que existía solo en memoria, cada vez más distorsionada por tiempo y nostalgia. Mauritania le dio hogar, pero nunca le dio pertenencia. Era lugar de exilio dorado, prisión cómoda, teatro donde actuaba rol que no eligió. Las ciudades que construyó eran imitaciones de Alejandría, copias que recordaban perpetuamente que no eran la original. Los templos egipcios que patrocinó eran recreaciones en suelo extranjero, simulacros religiosos que funcionaban litúrgicamente pero carecían del poder espiritual de originales en tierra natal. Y sus relaciones personales estaban todas marcadas por circunstancia política. Juba fue esposo impuesto, aunque aparentemente desarrollaron respeto mutuo. Sus hijos fueron continuación dinástica tanto como descendencia amada. Sus amistades estaban limitadas por posición. Reina no puede tener confidentes iguales, especialmente reina que es simultáneamente prisionera. La soledad de poder es real. La soledad de poder sin legitimidad completa es abrumadora. Sin embargo, hay también dignidad notable en cómo navegó esa soledad. No se rindió a amargura consumidora. No permitió que trauma definiera completamente su identidad. Encontró propósito en construcción de reino mauritano, satisfacción en patronazgo cultural, significado en preservación de tradiciones egipcias. Transformó dolor en productividad, pérdida en legado. Las monedas mauritanas que sobreviven muestran su rostro envejeciendo a través de décadas. En monedas tempranas aparece joven, rasgos suaves, tocado egipcio estilizado. En monedas posteriores los rasgos se agudizan, líneas aparecen alrededor de ojos, expresión se vuelve más severa. Es registro metálico de vida vivida bajo presión constante, belleza erosionada por responsabilidad, pero en todas las monedas, sin importar la fecha, lleva el tocado de Uraeus. Es constante, inquebrantable a través de décadas de cambio. Roma pudo forzarla a llevar vestidos romanos en público, adoptar costumbres romanas en corte, hablar latín en negociaciones. Pero en representaciones oficiales que ella controlaba, insistía en símbolos egipcios de realeza. Era línea que no cruzaría, identidad que no abandonaría. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. El paralelo con su madre es inevitable, pero instructivo. Ambas fueron mujeres extraordinariamente educadas en sociedades que limitaban roles femeninos. Ambas gobernaron reinos en momentos de crisis existencial. Ambas negociaron con Roma desde posiciones de debilidad estructural. Ambas usaron identidad egipcia como herramienta política. Ambas entendieron que poder femenino en mundo masculino requería performance cuidadosa de feminidad mientras se ejercía autoridad real. Pero donde Cleopatra Séptime apostó todo en confrontación directa y perdió espectacularmente, Cleopatra Selene eligió supervivencia estratégica y ganó modestamente. Es diferencia entre tragedia dramática y éxito mundano. La historia recuerda más vividamente a la madre porque su caída fue cinematográfica. Amor prohibido, batallas navales, serpientes venenosas. La hija vivió vida menos dramática, pero probablemente más difícil. Décadas de compromiso cuidadoso, victorias pequeñas acumuladas, dignidad mantenida a través de humillación continua. Hay lección ahí sobre tipos diferentes de heroísmo. Valoramos heroísmo espectacular, gestos grandiosos, sacrificios dramáticos, muertes memorables. Pero existe también heroísmo quieto de simplemente continuar cuando todo impulso es rendirse, de mantener integridad cuando sería más fácil asimilarse completamente, de plantar árboles cuya sombra nunca disfrutarás, sabiendo que alguien lo hará.
Cleópatra Selene plantó muchos árboles metafóricos. Los templos egipcios que financió continuaron funcionando décadas después de su muerte. Las tradiciones culturales que preservó influyeron en generaciones de mauritanos. Las cartas que escribió afectaron debates historiográficos durante siglos. Los genes que transmitió continuaron en líneas reales, bereberes, mucho después de que dinastía tolemaica oficial terminara. Es inmortalidad diferente de la que su madre buscó. Cleopatra VII quiso ser recordada como última gran faraona, como Isis encarnada, como amante de Césares. Lo logró, pero al costo de convertirse en caricatura, seductora oriental exótica, mujer fatal que destruyó hombres poderosos. La narrativa romana la convirtió en advertencia sobre peligros de deseo descontrolado y ambición femenina. Cleópatra Selene es recordada de manera diferente cuando es recordada del todo. Los libros de texto generalmente la mencionan como nota al pie. Cleópatra VII tuvo varios hijos, incluyendo hija que se casó con Juba de Mauritania. Es olvido relativo, pero también es libertad de caricatura. No fue convertida en símbolo moral, no fue distorsionada por propaganda, no fue reducida a lección simplista sobre virtud o vicio femenino. Para aquellos que la estudian más profundamente, emerge como figura compleja, sobreviviente de trauma, constructor de instituciones, negociadora de identidades múltiples, estratega paciente. Es tipo de heroína que reconocemos más fácilmente en era moderna. No conquistadora, sino administradora competente. No mártir, sino pragmática. No símbolo, sino persona completa con contradicciones y compromisos. Su tumba, en el Mausoleo Real de Mauritania, eventualmente fue saqueada, como la mayoría de tumbas antiguas. Los artefactos fueron dispersados o destruidos. Sus restos físicos probablemente fueron profanados hace siglos. Pero las palabras que escribió, preservadas en copias distribuidas a través de Imperio Romano, sobrevivieron en forma fragmentaria hasta hoy. Es justicia poética. Su cuerpo fue vulnerable a violencia física, pero sus ideas trascendieron limitaciones corporales. En sentido profundo, Cleópatra Selene logró lo que su madre intentó: sobrevivir a Roma. No militarmente, no políticamente, sino narrativamente. Roma ganó todas las batallas físicas, pero en guerra por memoria histórica, en lucha por quien define significado de eventos, Cleópatra Selene aseguró que perspectiva ptolemaica no fuera completamente borrada. Cada historiador que menciona las cartas, cada académico que debate su autenticidad, cada estudiante que pregunta por versión egipcia de eventos, está, sin saberlo, cumpliendo su plan de 40 años. Es victoria extraña y atenuada. No restauró independencia egipcia, no revivió dinastía ptolemaica, no castigó a descendientes de Augustus. Pero tampoco permitió que la historia fuera contada únicamente por vencedores. Insertó duda, complicación, perspectiva alternativa en registro que Roma quería mantener simple y unilateral. Y esa, quizás, es la lección más profunda de su vida. Que resistencia toma muchas formas, que poder no siempre es obvio, que los derrotados no están completamente sin recursos si son suficientemente inteligentes y pacientes. Cleópatra Selene no pudo levantar ejércitos, pero pudo escribir cartas. No pudo pelear batallas, pero pudo preservar memoria. No pudo cambiar pasado, pero pudo afectar cómo futuro lo recordaría. En las calles de Cesarea moderna, ahora llamada Cherchell, en Argelia, todavía existen ruinas del mundo que Cleópatra Selene ayudó a construir. Fragmentos del mausoleo real, columnas de templos que patrocinó, segmentos de acueductos que financió. Son piedras mudas, pero elocuentes, testigos físicos de reina que la mayoría del mundo ha olvidado. Pero para aquellos dispuestos a escuchar, esas piedras cuentan historia extraordinaria.
de niña que vio caer imperio y se negó a ser destruida por su caída, de princesa que se convirtió en reina sin ejército ni reino legítimo, de mujer que aprendió que a veces la mejor venganza es simplemente sobrevivir con dignidad cuando todos esperan que te quiebres. Cleopatra Selene murió como había vivido sus últimas 4 décadas, calculando, planeando, asegurando que su voz permaneciera audible mucho después de que su cuerpo se convirtiera en polvo. Roma le enseñó a sufrir con elegancia. Ella usó esa elegancia como arma, transformando dolor en paciencia, humillación en estrategia, derrota en legado complejo que desafía categorización simple. No fue la heroína dramática que su madre fue, pero fue, en formas más sutiles y duraderas, quizás más subversiva. Porque mientras Cleopatra VII desafió a Roma y fue aplastada, Cleopatra Selene aparentó someterse mientras secretamente minaba la narrativa oficial que justificaba su sometimiento. Es diferencia entre espada que se rompe contra escudo y veneno que se infiltra silenciosamente hasta alcanzar el corazón. Y así, en marzo del año 11 d.C., mientras su cuerpo era preparado para entierro con ungüentos egipcios que ella misma había especificado, mientras sacerdotes cantaban himnos en lengua que Roma consideraba muerta, mientras su hijo lloraba públicamente y calculaba privadamente, Cleopatra Selene finalmente descansó. Había peleado su guerra larga y silenciosa. Había sobrevivido lo imposible. Había transformado cautiverio en reinado, trauma en legado, derrota en algo demasiado complejo para llamarlo victoria, pero demasiado significativo para llamarlo fracaso. La última princesa tolemaica se convirtió en primera reina mauritana. La niña que desfiló encadenada en Roma se convirtió en mujer que hizo temblar a un emperador desde más allá de la tumba. Es historia que Roma intentó borrar, pero no pudo completamente, porque Cleopatra Selene entendió verdad fundamental. Los poderosos controlan presente, pero los pacientes pueden influir cómo futuro recuerda ese presente. Y en guerra entre poder y memoria, memoria a veces, solo a veces, tiene última palabra.